Paul McCartney es un hombre cuyo nombre está inscrito para siempre en la historia de la música. Uno de los fundadores de The Beatles, talentoso compositor, cantante y multiinstrumentista. Su vida es un viaje de muchas décadas, lleno de triunfos, tragedias y descubrimientos increíbles. Hoy les contaremos la historia de este genio musical. Paul McCartney nació el 18 de junio de 1942 en Liverpool, en plena Segunda Guerra Mundial. Pasó su infancia en un barrio obrero, en una pequeña casa en Fourth Lane Road. Su familia vivía con modestia, pero la música siempre estaba presente en su hogar. Su padre, James McCartney, era músico de jazz, tocaba el piano y la trompeta. A menudo organizaba conciertos en casa donde toda la familia cantaba y lo acompañaba. Fue precisamente de su padre de quien Paul heredó su fino oído musical y su amor por las melodías. Su madre, Mary McCartney, trabajaba como enfermera y era el principal sustento de la familia. Cuando Paul tenía 14 años, ella falleció repentinamente debido a una embolia causada por una operación. Esta tragedia lo marcó profundamente, pero más tarde lo inspiró a crear una de las canciones más conmovedoras de The Beatles, Let It Be. Let it be, let it be, let it be. En la escuela, Paul era un estudiante talentoso, pero la música lo apasionaba más. Escuchaba a Elvis Presley, Buddy Holly, Little Richard, y soñaba con convertirse en músico. En 1956 recibió su primera guitarra, un instrumento acústico Zenith, comprado por su padre por 15 libras. Con esta guitarra aprendió a tocar sus primeras canciones, incluyendo 20 Flight Rock de Eddie Cochran. El 5 de julio de 1957 ocurrió un evento que cambió su vida. Conoció a John Lennon. Fue en un concierto de la banda The Quarrymen, donde el joven Paul, de 15 años, impresionó a Lennon con su habilidad para tocar la guitarra y su conocimiento de los acordes. John vio en él no solo a un músico talentoso, sino también a alguien con quien podía crear música. Unos meses después, se les unió George Harrison, de 14 años, un joven guitarrista con un oído impecable. Sus primeros ensayos se realizaban en autobuses, desvanes y salas escolares. Pero lo más importante era que compartían una visión común. Para 1959, la banda había cambiado de nombre varias veces, hasta que en 1960 se establecieron como The Beatles. El nombre fue idea de John, inspirado por la banda Buddy Holly y The Crickets. En el verano de ese mismo año viajaron a Hamburgo, donde dieron sus primeros conciertos importantes. Los clubes alemanes fueron una prueba dura. Tocaban durante 6 o 7 horas seguidas. Las condiciones de vida eran malas y el dinero era escaso. Pero allí encontraron su estilo característico. Paul, que antes tocaba la guitarra rítmica, pasó al bajo después de la salida de Stuart Sutcliffe, su primer bajista, en 1961 en el Cavern Club de Liverpool. Fueron escuchados por el manager Brian Epstein. Él vio su potencial y les propuso convertirse en su productor. Bajo su dirección, la banda firmó un contrato con EMI y su primer sencillo, Love Me Do. Love me do. You know I love you. Lanzado el 5 de octubre de 1962, alcanzó el puesto 17 en las listas británicas. El año 1963 fue un punto de inflexión para The Beatles. Su segundo sencillo, Please Please Me, llegó a la cima de las listas británicas y el álbum del mismo nombre, grabado en solo un día, consolidó su éxito. Comenzó la Beatlemanía. Multitudes de fanáticos perseguían a la banda a cada paso. Sus conciertos estaban acompañados de gritos ensordecedores y cada nueva presentación se convertía en un evento sensacional. En el año 1964, The Beatles conquistaron América. Su aparición en el show de Ed Sullivan el 9 de febrero fue vista por 73 millones de personas, casi la mitad de la población de Estados Unidos. Ese mismo año lanzaron la película A Hard Day's Night y el álbum del mismo nombre,
que se convirtió en un clásico. Paul escribió para él éxitos como And I Love Her And I love her. y Can't Buy Me Love. En el año 1965, su música se volvió más sofisticada. El álbum Rubber Soul marcó el inicio de una nueva era en el rock, y Paul compuso una de las canciones más famosas de todos los tiempos, Yesterday. El siguiente paso fue Sargento, Pepper's Lonely Hearts Club Band, en el año 1967. Fue una revolución, un álbum conceptual que cambió la percepción de la música. Paul fue su principal impulsor, creando canciones como When I'm 64 y Fixing a Hole. I'm fixing a hole where the rain gets in. Sin embargo, en el año 1968, la tensión en la banda aumentó. La grabación del álbum blanco estuvo marcada por conflictos. A pesar de ello, Paul compuso algunas de sus mejores canciones, Blackbird Fly. y Helter Skelter. Para el año 1969, las tensiones en The Beatles eran cada vez mayores. Diferencias personales, conflictos de negocios y el agotador ritmo de vida desgastaban al grupo. Paul intentó mantener la unidad, proponiendo volver a las raíces y grabar un álbum en vivo. Así nació Let It Be. Pero su producción estuvo llena de disputas. El 30 de enero de 1969, la banda dio su última presentación en conjunto, el famoso concierto en la azotea de Apple Records en Londres. Unos meses después, John Lennon anunció su salida. Para Paul, fue un golpe duro, pero fue él quien anunció oficialmente la disolución de la banda en abril del año 1970. Sin querer quedarse en la sombra del pasado, Paul comenzó de inmediato su carrera en solitario. Ese mismo año, 1970, lanzó el álbum McCartney, grabado casi en su totalidad en casa. En él incluyó la emotiva Maybe I'm Amazed, dedicada a su esposa Linda, quien se convirtió en su mayor inspiración. En el año 1971, formó la banda Wings, con la que alcanzó nuevas alturas. El álbum Band on the Run, 1973, fue un gran triunfo, y la canción del mismo nombre pasó a la historia del rock. A pesar de la presión y las constantes comparaciones con The Beatles, Paul siguió experimentando y lanzando éxito tras éxito. Live and Let Die, Jet, My Love. Su carrera en solitario creció con fuerza, demostrando que no era solo un ex-Beatle, sino un músico genial capaz de mantenerse en la cima. Paul McCartney es uno de los pocos artistas cuya carrera abarca más de 6 décadas. A pesar de su edad, sigue actuando activamente, grabando nuevos álbumes y sorprendiendo a sus seguidores. En los años 2000, lanzó trabajos como Chaos and Creation in the Backyard, 2005. Memory Almost Full, 2007. Y New, 2013. En el año 2018, su álbum Egypt Station debutó en el primer lugar de la lista de Estados Unidos, demostrando que su música sigue siendo relevante. Sigue siendo un intérprete en vivo muy activo. En el año 2012, McCartney actuó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres, interpretando Hey Jude ante millones de espectadores. En el año 2016,
dio por primera vez un concierto en el desierto en el festival Desert Trip, junto a The Rolling Stones, Bob Dylan y otras leyendas. Paul continúa sorprendiendo a sus seguidores. En el año 2020, durante la pandemia, grabó McCartney III, un álbum hecho completamente en solitario, al igual que su primer trabajo en solitario de 1970. Su música sigue inspirando a nuevas generaciones y su influencia en la historia de la música es incalculable. Hoy, con más de 80 años, sigue siendo más que una leyenda. Es la historia viva del rock. La historia de Paul McCartney es la historia de un genio que regaló al mundo melodías inmortales. Su música sigue resonando en los corazones de millones, demostrando que el verdadero arte es eterno. Gracias por ver el video. Suscríbete al canal y comparte con tus amigos.